Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema del capítulo 6, la norma y el ordenamiento jurídico. Y vamos a retomar la grabación en el ordenamiento jurídico, que nos dice que, como hemos visto ya, pues las normas jurídicas no pueden ser concebidas como algo separado, sino que forman parte de un conjunto. Y ese conjunto no es una mera amalgama, sino que tiene un orden. Pues se llama ordenamiento jurídico. Porque es un conjunto ordenado jerárquicamente por criterios uniformes que conforman pues, un sistema jurídico. No puede reducirse el derecho a normas jurídicas. También es un conjunto de normas, pero también de actos, decisiones y procesos que tienen lugar conforme a ellas. En la antigüedad y el medievo, como ya hemos estudiado, tras la Revolución Francesa, la modernidad evolucionó hacia una concepción. Bueno, estaba el pluralismo jurídico, que ahora estamos en el monismo jurídico, porque el Estado es la fuente principal del ordenamiento. Pues bien, os dice que tras la Revolución Francesa, la modernidad evolucionó hacia una concepción uniforme del sistema de fuentes. Pese a su crisis y el cuestionamiento de la unidad, este se ha presupuesto tradicionalmente como unitario y cerrado. Se traduce, pues, en tres notas clásicas: la unidad, la coherencia y la plenitud, que hemos visto en otras ocasiones. Pues bien, esta unidad del ordenamiento jurídico tiene que ver con la validez y con la jerarquía normativa. El criterio que atraviesa todo el ordenamiento jurídico y permite entenderlo como un todo es la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. Por tanto, será válida cuando haya sido dictada por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento y que no haya sido derogada. Son las tres características para que se dé la validez de la norma: órgano competente, procedimiento establecido y que no haya sido derogada. Este concepto tradicional, positivista, de validez, positivista y de esta validez, pues no basta con ese requisito formal de que dictada con estas tres características. Además, los ordenamientos jurídicos actuales pues entienden que la validez no solo es una cuestión de forma, sino también tiene que ser de contenido. Es decir, una norma puede haber sido emanada de un órgano competente, con un procedimiento establecido, no ha sido derogada, pero puede ser que por su contenido no sea válida o contravenga una ley superior o la Constitución. La cadena de validez implica que las normas derivan de una fuente primera y superior, que es la Constitución, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía formal y material, creación y contenido por normas de rango superior. De ahí la multiplicidad de normas existentes en un determinado ordenamiento no es un aglomerado, sino que se ordena con ese criterio, tanto vertical como horizontalmente, como luego veremos. Pues bien, en un sentido vertical, pues la cadena de validez se ordena a través de un concepto de jerarquía. Esto es, las normas son superiores unas a otras debido a la posición jerarquizada de los órganos que la dictaron o del tipo de norma dictada, lo que se denomina jerarquía normativa y que viene en los artículos 9.3 de la Constitución y 1.2 del Código Civil. En un sentido horizontal, la cadena de validez se ordena mediante el concepto de competencia, que concurre con el de jerarquía, principio de competencia que regula las relaciones en diferentes ámbitos normativos, que no sitúa unos sobre otros, sino unos junto a otros, como es el caso de las competencias compartidas o exclusivas en ocasiones que se da entre el Estado, las comunidades autónomas y la administración local. Para comprender mejor la noción de unidad, resulta fundamental la figura de la pirámide normativa. Esto es,
Pues un sistema organizado por estratos o escalones en diferentes grados jerárquicos, como ya vimos que formuló Hans Kelsen, que falleció en 1973, que negaba, que excluía de su ius positivismo en la idea de derecho natural o de ius naturalismo. Pues bien, vamos a hablar de esta pirámide con esta jerarquía desde el punto de vista de nuestra Constitución, ¿vale? De nuestra Constitución. Por eso, no en general, como se puede dar en las constituciones de todos los países o generalizando, sino circunscrito a la Constitución española de 1978. Pues bien, poniendo el énfasis en esa Constitución, vamos a ver que la cúspide pues es la Constitución de 1978, norma suprema de organización del Estado, que establece, además de los derechos fundamentales, la estructura de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y diseña las instituciones que los sustentan y las relaciones entre ellos, la organización territorial del Estado. Hola, buenas tardes. La Constitución es, pues, la ley de leyes, la norma que da unidad al conjunto del sistema y es el punto de arranque de la validez, proporcionando los criterios que permiten ordenar todo el ordenamiento y configurarlo como un sistema. Estamos viendo, pues, el final del tema 6, la norma y el ordenamiento jurídico, cuando habla del ordenamiento y se refiere a la Constitución. Bien. Después después de la Constitución, que es la cúspide, tenemos las leyes. Las leyes, que es el escalón inmediatamente inferior a la Constitución, que son normas jurídicas de mayor rango por su procedencia del Poder Legislativo y que se clasifican en virtud del principio de competencia. Pero bien, se clasifican en leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son las reservadas por la Constitución a ciertas materias con especial relevancia, como son los derechos fundamentales y las libertades públicas, que como sabéis se encuentran en el título 1, capítulo 2, sección primera, también el 14 y el artículo 30 en lo referente a la objeción de conciencia, el régimen electoral y los estatutos de autonomía. Requieren para su aprobación una mayoría absoluta en el Congreso en votación final. El Parlamento Nacional nos dice. Y nos dice el artículo, y viene en el artículo 81. Y aquí he puesto y demás, porque el artículo 81 no solamente habla de estas tres cuestiones, derechos fundamentales, régimen electoral y estatutos de autonomía. Habla de y demás que diga la Constitución. ¿Qué se refiere con ese y demás? Pues un listado de otras cuestiones que en la Constitución tienen que regularse por ley orgánica. ¿Cómo qué? Pues bueno, pues la abdicación del rey, cualquier cuestión relativa a la sucesión a la corona, tiene que ser por ley orgánica, como ejemplo. Y como otras muchas cosas, la ley del defensor del pueblo, pues también tiene que ser ley orgánica. Bueno, pues una serie de cuestiones que llama el artículo 81 y demás, que aparezcan en la Constitución. Algunas relacionadas con estas tres cosas que debemos conocer: derechos fundamentales y libertades públicas, régimen electoral, general y estatutos de autonomía. Las leyes ordinarias, pues son todas las demás, las que no son orgánicas, que regulan pues todas las materias no reservadas a la ley orgánica. Para su aprobación basta una mayoría simple. Y aquí interviene de nuevo el principio de competencia, pues la ley puede emanar tanto del Parlamento Nacional como de los parlamentos de las comunidades autónomas, si bien estas últimas tienen sus competencias tasadas. Bueno, exactamente eso, lo que habría que decir realmente es que la iniciativa, no es que la ley pueda emanar, la ley va a emanar siempre de las Cortes. Lo que ocurre es que la iniciativa pues va a corresponder al Gobierno, al Congreso y al Senado, la iniciativa.
Pero también nos dice la Constitución que las comunidades autónomas podrán, no que les corresponda, sino que podrán hacer propuestas o tener esa iniciativa legislativa. Pues bien, también tenemos la legislación delegada, lo que son pues, los decretos legislativos, que vienen en el artículo 82. Fijaros, el libro nos dice: la Constitución permite al Parlamento delegar en el Gobierno la potestad de dictar leyes en materia no atribuida expresamente a ley orgánica. El instrumento de la legislación delegada son los decretos legislativos, mediante los cuales el Parlamento autoriza o para refundir varios textos legales en uno, con el fin de acabar con una dispersión normativa, o bien redactar una nueva ley, dentro del marco preciso que establece la delegación. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es un decreto legislativo? Pues bien, es un encargo que el legislativo hace al Ejecutivo mediante una delegación legislativa. Es decir, delega en el Ejecutivo la formulación de ese contenido, porque entiende pues, que son varios textos legales, no implica una excesiva dificultad, pero hay que refundir esos textos o hacer una nueva ley dentro de ese marco que establece la propia delegación. Es una delegación del legislativo en el ejecutivo para que haga una ley. Y esa ley va a tener forma de decreto legislativo, porque es fruto de una delegación legislativa. Entonces, eso es lo que nos dice el libro. Vamos a leerlo como lo expresa la Constitución, que es al fin y al cabo el literal que está bien pues estudiarse, ¿no? Ya que nos tenemos que estudiar el decreto legislativo, pues vamos a estudiárnoslo desde el texto original. El artículo 82 nos dice: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior, es decir, que no sean objeto de ley orgánica, que es el artículo 81. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos en uno solo. Esta delegación legislativa, importante, habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para una materia concreta, fijando en esta delegación el plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. No, es por tiempo que tiene que aparecer en la delegación. Y tampoco puede subdelegar en otras autoridades distintas al propio Gobierno, ¿vale? No puede delegar una delegación. Es decir, delegatus delegare no puedes delegar algo que te han delegado a ti. Las leyes de bases, dice, delimitarán con precisión el objeto y el alcance de esta ley de delegación y los principios y criterios que han de seguirse para ejercitar esta delegación. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo, el contenido de la delegación y se especificará si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o se trata de aclarar, armonizar textos, sin perjuicio de la competencia de los tribunales. Las leyes de la delegación podrán establecer, en su caso, las fórmulas de control. Es decir, pueden establecer fórmulas de control de si esa delegación y si ese decreto legislativo está redactado tal y como establece la propia delegación. ¿Veis? Pues el artículo de la ley, de la Constitución, nos revela un poco algún dato más para entender la norma que estamos tratando, como la de los decretos legislativos. Y lo mismo ocurre con los decretos ley. Los decretos ley nos dice que son medidas legislativas justificadas por la expresión urgente necesidad. Los problemas que son medidas por la expresión urgente necesidad de los problemas que pretende atajar. Efectivamente, son para cuestiones de urgente necesidad. No se deberían utilizar para otra cosa.
Mediante esta vía, el Gobierno puede adoptar medidas excepcionales de carácter provisional, que deberán ser convalidadas por el Parlamento en el periodo máximo de 30 días, a contar desde la promulgación. Pues bien, el artículo 86 de la Constitución nos va a dar más datos para entenderlo y nos va a venir mejor, ya que me tengo que estudiar, pues me voy a estudiar, que es el artículo 86 y todas las cuestiones que son interesantes de los decretos legislativos, de los decretos ley. Pues primero, que el decreto ley es en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Entonces, el Gobierno, porque efectivamente el Gobierno no tiene el poder legislativo, sino el ejecutivo. No es propio del Gobierno dictar leyes, pero en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas, es decir, normas, leyes, normas con rango de ley, leyes, provisionales, que tomarán forma de decreto ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, como que pues no puede afectar a la corona, por ejemplo, a la forma jurídica de democracia, de representativa. No, esto no puede afectar. A los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1. No puede afectar a los derechos, derechos fundamentales, deberes y libertades de los ciudadanos del título 1. Tampoco a las comunidades autónomas, al régimen de comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Como veis, estas materias prácticamente son las mismas que teníamos en la ley orgánica, las que eran por ley orgánica. Pero también se le adiciona las instituciones básicas del Estado y no solamente los derechos fundamentales del título 1, capítulo 2, sección primera, sino a todo el título 1. Y también al régimen de comunidades autónomas, efectivamente también, y al derecho electoral. O sea, amplía un poco más ese ámbito al que se circunscribe la ley orgánica. No puede afectar a todo esto. Además, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados. No a las Cortes, al Congreso. Convocado al efecto, si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente en dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en este apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Bueno, pues tenemos ahí más datos interesantes por si nos cae en desarrollos de pregunta, pues podamos mejorar incluso aquello que dice el libro. Bien, la potestad reglamentaria de la Administración. Pues bien, los reglamentos son el instrumento de la potestad normativa propia del Gobierno. Esta sí que es propia del Ejecutivo. Esto es, que no procede de una delegación del Parlamento, porque no se trata de normas legislativas, son normas de rango inferior a ley y cuyo sentido primordial es el propio del Ejecutivo. Es decir, desarrollar está con total sujeción a sus criterios, es decir, desarrollar rango inferior a la ley y desarrollar pues la política. En efecto, el reglamento es la ley en sentido material, dado su valor normativo, pero ¿por qué no procede del Parlamento? Ni es resultado de una delegación, ni se somete tampoco a un control posterior de esa delegación, porque no es un decreto legislativo. La forma de la normativa de los reglamentos son reales decretos. ¿Vale? Porque ya veis que Real Decreto es que procede de la Administración del Estado y decreto se utiliza por las comunidades autónomas y las entidades locales. El artículo 97 es el que nos habla de esta potestad reglamentaria y nos dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva
y, porque es el Ejecutivo, y la potestad reglamentaria. Esto, emitir reglamentos para el desarrollo de las leyes, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bueno, en cuanto, hemos visto la unidad, y en cuanto a la plenitud del ordenamiento jurídico, que esta pregunta pues, aparece en el libro como posible de desarrollo, nos dice que si el ordenamiento jurídico se concibe como un sistema, debe aspirar, conforme a la tradicional visión positivista del ordenamiento, a resolver cualquier caso que se pueda plantear. En general, las lagunas legales se deben ya a un defecto pues, en la relación de los preceptos legales por parte del legislador, que no supo prever todos los casos, porque es que es imposible, por eso hay lagunas, y a la aparición de nuevos fenómenos sociales que las normas no han contemplado aún, pues cualquier caso relacionado con Internet, con protección de datos o con cualquier cuestión que va apareciendo, porque evidentemente la vida va siempre por delante que el derecho. Por eso aparecen lagunas legales. Por supuesto, si se entiende en un sentido amplio, la plenitud no significa que el ordenamiento jurídico pueda resolver todos los problemas a través de normas concretas, sino que puede dar solución y colmar las lagunas a través del sistema de fuentes que ya hemos visto en otros temas del primer parcial. En todo caso, la solución, sea cual sea su sentido, es inexcusable. El juez, siguiendo el viejo principio ilustrado, no puede abstenerse de resolver el caso que se plantea, alegando ausencia, insuficiencia u oscuridad en la ley, o que no existe una ley. No puede alegar eso, sino que no puede abstenerse, tiene que resolver. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de la laguna, pues se llama pues la integración. Mediante la integración, pues consiste en que, aunque un caso determinado no está previsto por la norma, no significa que no existe una solución, puesto que el conjunto de ordenamiento, entendido como un todo coherente, pues da plenitud, y bajo ese criterio de plenitud, pues debe permitir hallar una solución a ese supuesto. ¿Qué modos tenemos posibles de integración? Pues bueno, tenemos varios tipos. Primero, la autointegración, la cual se da cuando el ordenamiento jurídico recurre a sus propias normas y principios para dar solución a un caso. La analogía, pregunta de test, es pregunta de test del libro. Es el más habitual. Nos dice el artículo 4.1 del Código Civil que procederá la aplicación de la analogía de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad. Identidad es la clave para aplicar la analogía. La identidad, efectivamente, es la clave y se trata de ir más allá de la norma, bien buscando un precepto concreto en el cual se contiene la regulación similar, pues la llamada analogía de ley, o bien, al no haber identidad, pues elaborando un principio general que se pueda aplicar, lo que se llama analogía del derecho. Analogía de ley, pues buscar una legislación similar, o analogía de derecho, pues aplicando un criterio general. Esta proyección expansiva de la interpretación que vimos que pusimos mediante una imagen, ¿os acordáis? De algo elástico, ¿no? Esta proyección expansiva supone la analogía, pues tiene una excepción clara y comprensible, que aparece en el artículo 4.2, el de las leyes penales. Y nos dice que las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal, no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. También el Código Penal, en su artículo 4, nos dice que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Es decir, la excepción es que la analogía no se puede aplicar para leyes penales o excepcionales ni en momentos distintos.
No se aplicarán a casos distintos a los expresamente comprendidos. El otro modo posible de integración es la heterointegración, que supone el recurso a un ordenamiento jurídico diferente a aquel en que se plantea la laguna. El factor esencial es, en el ordenamiento jurídico español, es su vinculación con el ordenamiento de la Unión Europea, el cual actúa como regla general o como medio de resolución de lagunas en aquellos casos no previstos. ¿Vale? Pues ves, heterointegración es una pregunta de test. La heterointegración como medio de resolución de lagunas en aquellos casos no previstos. En el propio ordenamiento jurídico español, de este modo, las directivas comunitarias pueden servir para llenar eventuales lagunas del ordenamiento jurídico nacional. Pues bien, también tenemos el principio de coherencia del ordenamiento jurídico. Esta tercera característica es la coherencia. Esto supone que dentro de él no existen antinomias. Ya vimos que se trataba de contradicciones. En el sentido de que dicha contradicción ha de ser precisada, pues no basta una divergencia literal entre dos normas, porque para que se dé antinomia tiene que haber dos normas con las siguientes condiciones. Mismo ordenamiento jurídico, pregunta de test que propone el libro. 2. Estar referidas a los mismos destinatarios. Y tercero, pues contener regulaciones contrapuestas. Con respecto a la misma cuestión, esta incompatibilidad puede darse de diversos modos. Por ejemplo, una norma puede ordenar una acción o conducta y la otra permite pues no realizarla. O bien la prohíbe una acción o conducta mientras que la otra la permite. Pues bien, pues como ejemplo nos dice el libro que está pues en el Tratado de Constitución de la Unión Europea, pues establecía en las elecciones para el sufragio en las elecciones municipales, y como había una antinomia entre la legislación, el Tratado de Constitución y el artículo 13.2 de nuestra Constitución, pues hubo que modificar el mismo y añadir o adherir el término en sufragio activo y pasivo para el voto de los extranjeros en las elecciones municipales. Bueno, la extraordinaria complejidad y extensión de los ordenamientos jurídicos actuales, la pluralidad de niveles de producción normativa, pues existen tres criterios para solucionarlos, ¿vale? Que son el cronológico, según el cual la norma posterior deroga a la anterior, el jerárquico, que supone que la norma de mayor rango en la jerarquía normativa deroga a la inferior, y el de especialidad, según el cual la norma más especial deroga a la general. Bueno, más bien que mejor que deroga, se aplica la especial por ese principio de especialidad. A veces no la deroga, simplemente por ser más especial, pues se aplica lo especial previamente a lo general. Eso es en el caso del derecho laboral, por ejemplo. En cualquier caso, la expresión deroga pues no ha de entenderse como que prevalece, no que la anule, como os iba diciendo. No se produce una auténtica derogación, sino que prevalece la especialidad a la general. Bueno, y para terminar con el tema, pues tenemos también que en el supuesto de que estos criterios arrojen resultados diferentes para la resolución de una antinomia, el criterio jerárquico debe primar sobre los otros dos. ¿Veis? ¿Por qué? Porque teníamos el cronológico y el de especialidad y el jerárquico. Pues bien, nos dice que ¿cuál debe primar sobre los otros dos? Pues el jerárquico. En caso de que dicho criterio no sea aplicable, se plantearía pues el conflicto entre el cronológico y el de especialidad. Y prevalecerá el de especialidad sobre el cronológico. En cualquier caso, cabe admitir excepciones a esta jerarquía
de criterios en consideración a las circunstancias concurrentes de cada caso, lo que pone de manifiesto la interpretación del derecho no es un procedimiento automático, efectivamente. El juez, al final, va a ser el juez el que decida qué criterio va a aplicar. Lógicamente lo va a motivar también. ¿Por qué prima el jerárquico? ¿Porque lo dice el libro? Pues no. Porque, ¿dónde lo dice? Pues bien, la Constitución, en el artículo 9.3, nos dice, respecto a los principios normativos, principios de las normas, que la Constitución garantiza el principio de legalidad. La jerarquía normativa, aquí lo tenéis, la jerarquía. La publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivos de los derechos, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción o prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Pues bien, ¿por qué se impone el criterio jerárquico sobre los otros dos? Porque lo dice nuestra Constitución. ¿Vale? Pues bueno, aquí vamos a terminar ya con este tema y lo dejamos aquí. ¿Vale? Terminamos el tema y nos vemos el próximo día y veremos el tema 7.